que me permitan, pues de alguna manera, gestionar esta situación anómala que puede estar ocurriendo en un momento dado en mi contexto, porque no manejo la información. Entonces, la incertidumbre normalmente es muy común en los humanos, porque nosotros no tenemos toda la información del contexto, y eso hace pues que nosotros tengamos que resolver esa situación de alguna manera dada. Es decir, son muchas las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos en situaciones inciertas y a pesar de eso tomamos decisiones. Por ejemplo, una persona, un vendedor de periódicos en la calle, él no sabe si ciencia cierta cuántos periódicos podría vender. Entonces, él tiene que hacer algún tipo de estimación que le permita definir para cada día cuántos periódicos debería dejar para poderlos vender. Entonces, fíjense que esto es un excelente ejemplo de una situación incierta, pero que de todas maneras hay que tomar decisión porque pues hay que vender periódicos y hay que tener los periódicos. Eso puede implicar en función de la calidad de la decisión que tomemos, que algunos periódicos se queden sin vender o que vendamos todo, pero haya clientes que no logremos abarcar. Entonces serían clientes que potencialmente pudiéramos perder. Entonces, algo importante es que en el caso de los agentes, yo tengo incertidumbre, pero cuando yo percibo el ambiente, algunas de esas incertidumbres pueden desaparecer. Es decir, que según lo que percibo, esa incertidumbre puede disminuir. Eso va a ser importante más adelante y les voy a indicar el por qué. El por qué pasa a ser muy importante la percepción para minimizar la incertidumbre. Ahora, en general, las razones de la incertidumbre son enormes, son muchísimas. En algunos casos es porque no tenemos la información del contexto, en otras porque sencillamente no conocemos. Lo que es importante y lo que les he dicho es que la gente va a actuar permanentemente, es decir, que él tiene que tomar decisión. Supongamos un agente autónomo que me tiene que llevar al aeropuerto. Y el agente autónomo tiene que decidir, pues, ese movimiento al aeropuerto. Bueno, el punto acá es cómo hacemos para que el agente autónomo tome la decisión en qué momento nos debe invocar o llamar para llevarnos al aeropuerto, considerando dos cosas. La idea es que yo espere mucho en el aeropuerto, pero también la idea es que no pierda el avión. Entonces, partiendo de esas ideas, el agente podría tener varios escenarios. Suponiendo esta idea de que no quiero esperar mucho y que quiero perder el avión, él tiene que determinar cuánto tiempo antes él debe salir hacia el aeropuerto. Entonces, claro, le pueden suceder varias cosas en el entorno que el vehículo autónomo no maneja. Por ejemplo, que haya accidentes. O, por ejemplo, que haya mucho tráfico. O, por ejemplo, que el vehículo, alguno de los cauchos se le desinfle. Es decir, hay un montón de situaciones inciertas que el vehículo no conoce, pero igualmente tiene que tomar una decisión tratando de garantizar que tome el avión, pero que la persona no espere mucho tiempo en el aeropuerto para tomar el avión. Entonces, claro, él tiene desde el caso extremo, dice un día antes, pero fíjense que ahí voy a esperar mucho en el aeropuerto, un día antes para evitar todas estas incertidumbres que comenté, o hacerlo tratando de minimizar un tiempo de espera, pero que eventualmente le permita manejar estas incertidumbres que estamos comentando. ¿Ok? Esta incertidumbre en cuanto a si pasa algún accidente que él pueda de todas maneras seguir. Entonces la ignorancia puede ser por varias razones. Por ejemplo, porque pues, conozco algunas cosas y otras no. Entonces, con esa información parcial, yo podría tratar de usar probabilidades para tratar de resolver eso. Otra es porque no conocemos sencillamente algunos estados del sistema
La última es sencillamente que tengo una ignorancia total de lo que puede estar aconteciendo. Esos son los extremos. Normalmente uno trata de, para reducir la incertidumbre, moverse en los dos primeros de arriba. Entonces, porque en el primer caso, prácticamente pues no tenemos ningún tipo de información que nos ayude y ahí tendríamos o que actuar de manera pesimista o de manera optimista. Si es de manera pesimista, el vehículo autónomo sería un día antes. Si es de manera optimista y yo duro 5 minutos para llegar al aeropuerto, pues sencillamente salgo unos minutos antes. Ahora, cuando empiezo a tener conocimiento del contexto, que son los dos casos, yo puedo usar dos enfoques. Puedo usar la noción de probabilidades y la noción de lógica difusa. Bueno, dos no, existen más. Los que vamos a ver en el curso son estos dos. Acuérdense que yo dije que los dos primeros trataban de usar la información del contexto para tomar decisiones. Y eso es lo que nos permite hacer la probabilidad y la lógica difusa para minimizar la incertidumbre. Es decir, que yo puedo utilizar un montón de enfoques de este tipo. Entonces, a grosso modo, fíjense que yo voy a tener sentencias como esta, que ahora no puedo determinar que sean siempre verdad. Eso es yo decir que para todo P, cuando tengo un dolor de muela es una carie, eso no es verdad. Yo puedo tener dolor de muela por muchas razones. Entonces, lo que estamos diciendo es que ya estas sentencias no son verdaderas todo el tiempo. Y entonces, como no son verdaderas todo el tiempo, yo ahora tengo que buscar otras estrategias para que esas sentencias fueran verdaderas. Yo tuviera que agregarle mucho más información y muchas veces no tengo conocimiento. Por ejemplo, para yo determinar las razones del dolor de muela, tendría, para determinar las consecuencias de tener un dolor de muela, tendría que especificar todas las posibles razones que me generan un dolor de muela. Y ni el mejor médico va a conocer el conjunto de causas que pueden generar un dolor de muela. Entonces, esta es la situación en la cual el agente se encuentra inmerso y el agente tiene que responder. El agente tiene que responder y como debe responder, estas estrategias que vamos a ver acá en clase nos permiten hacer eso. Una basada en probabilidades y la otra basada en lógica difusa. La de lógica difusa son las láminas que les mandé hace ratico y las de basadas en probabilidades son las que vamos a ver hoy. ¿Ok? Porque no tenemos la información para poder responder. Esas son las dos soluciones que vamos a tratar de ver en el curso, que se basan en teorías completamente distintas. Una es basada en la teoría lógica difusa y la otra es basada en teoría estadística. La primera, ustedes ya han tenido cursos que les va a permitir razonar y verán que yo voy a repasar aquí y voy a explicarles en ese camino, el repaso, les voy a explicar un poco cómo es su uso en el ámbito nuestro. Fíjense que a grosso modo, yo a una sentencia de este tipo ya yo le podría agregar un factor de certeza. Yo podría estimar el grado de confianza que tengo en una sentencia de este tipo y ese valor de sentencia se lo podría agregar. Es decir, yo en el 90% de los casos creo que esto es verdad. Eso ya es una primera introducción de incertidumbre. No es la que vamos a ver acá, pero es como un abreboca. La probabilidad nos va a ayudar mucho porque la noción de probabilidades, que es basada en eventos, es un insumo que es muy importante a la hora de tomar decisión. Cuando yo digo que la probabilidad de que ocurra tal cosa, estoy diciendo que en el pasado ese fue en el porcentaje en el que ocurrió tal cosa. Entonces, eso nos da mucho peso. En lógica difusa, después vamos a ver que tiene otro sentido. Entonces, cuando yo digo la probabilidad de que mañana llueva es 1, es que tengo la certeza por el histórico de que mañana va a llover. Entonces, fíjense que es una noción teórica basada en eventos pasados que indican la probabilidad de que ocurra algo nuevo. Y si yo se lo agrego a las proposiciones que ya nosotros conocemos, es decir, a las sentencias que tenemos en nuestra base de conocimiento,
pues nos va a permitir hacer un tipo de inferencia que es bastante importante. Entonces, aquí lo que estamos buscando es usar estas nociones de probabilidades para sobre eso montar un esquema de razonamiento aproximado. Entonces, fíjense, en el caso hasta hoy que yo les había comentado, era el razonamiento que me permitía, como nos movíamos en grados de veracidad total, ya sea que manejáramos la noción temporal o no, que fue las extensiones que vimos, ahí en el momento que ocurría, fuera hoy, mañana o pasado, teníamos la certeza que era verdad. En este caso, de lo que estamos hablando es que ahora va a haber cierta probabilidad con que ocurra. Y para eso nos vamos a basar en la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades tiene varios conceptos. Lo primero es el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que en función de su, valga la redundancia, función de probabilidad, pues va a tener un valor de ocurrencia, si lo queremos ver así. Entonces las variables aleatorias tienen varios valores y tienen una probabilidad de ocurrencia de esos valores. Nosotros estamos interesados entonces en esas variables aleatorias que pueden ser lógicas, continuas o discretas. Lógicas cuando es sí o no, cuál es la probabilidad de que tenga caries o que no tenga caries. O las aleatorias discretas que pueden tener varios valores. ¿Cuál es la probabilidad de que el día esté soleado, de que esté lluvioso, de que esté nublado? Entonces, fíjense que las variables aleatorias ya yo le estoy asociando a cada valor de ella un valor de probabilidad y las puedo combinar. Puedo empezar a combinar cuál es la probabilidad de que el clima esté soleado y yo tenga caries. Entonces, fíjense que ya yo puedo empezar a construir proposiciones o sentencias usando estas nociones de probabilidad. Lo otro también que es importante es que acuérdense que cuando yo tomo a la variable por sí sola, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el clima sea soleado, ahí estoy usando el valor atómico de la variable. Y normalmente los valores atómicos de una misma variable son excluyentes entre ellos. Es decir, cuál es la probabilidad de que esté soleado o de que esté lloviendo, entre ellos son eventos que son mutuamente excluyentes. Por eso es que después yo puedo hacer combinaciones de sentencias entre eventos, combinaciones entre ellos que serían eventos atómicos más complejos. Ahora, lo que es interesante a nivel de la teoría de agentes es que esos eventos atómicos, y fue lo que les dije al inicio, que prestaran atención, yo podía enriquecerlo con lo que el agente puede percibir, la evidencia. Entonces, por ejemplo, si el vehículo autónomo escuchase de que hay un accidente en la ruta del aeropuerto, él puede tomar decisiones. Y para eso, él puede basar esa evidencia en su proceso de razonamiento al incorporar nociones como la probabilidad condicional. Fíjense que yo tengo una probabilidad previa, que es lo que llamaría probabilidad incondicional. Por ejemplo, de yo llegar exitosamente al aeropuerto al salir a una hora dada, pero si yo me entero que hay un accidente, ya puedo utilizar en mi mecanismo de razonamiento una probabilidad condicional basado en lo que me acabo de enterar del accidente. Entonces, fíjense que eso le da mucho poder al proceso de razonamiento, mucho poder. Es decir, que mi evidencia no es más que lo que voy percibiendo. Entonces, esa percepción me permite utilizar la probabilidad condicional como el elemento base del proceso de razonamiento aproximado de la gente. Ahora, en teoría de agente, nosotros, además de usar la probabilidad condicional, también utilizamos la teoría de utilidad y la teoría de decisión. La teoría de decisión, la teoría de utilidad lo que me está diciendo es que yo voy eso ya lo vimos de alguna manera cuando estudiamos los algoritmos de búsqueda y de optimización, que tenía que ver con qué era más útil para mí. Por ejemplo, cuando me estaba moviendo de Mérida a Caracas, que era lo que era más beneficioso, que me aportaba mayor utilidad al moverme, si tengo varias alternativas entre los diferentes caminos que yo puedo tener en un momento dado.
La teoría de decisión lo que me dice es que yo debo escoger, acuérdense, agente racional, aquello que según la teoría de probabilidad es más probable, pero que según la teoría de utilidad me es más útil. Es decir, que yo tengo que combinar esos dos efectos. Entonces, ahora la probabilidad condicional la voy a utilizar como la herramienta de base de la teoría de probabilidad, y la teoría de utilidad es aquello que me cueste menos con respecto a la expresión que yo estoy considerando como para evaluar estos costos. Entonces, lo que es importante es que la gente, para ser racional, tiene que seguir la teoría de decisión. Bueno, un agente basado en decisión es un agente que va a determinar las probabilidades de que ocurran las cosas según la información que él tiene, para entonces después decidir qué acción va a tomar, usando la teoría de decisión. Ese es el agente que ustedes deben desarrollar en este curso, y lo que vamos a cambiar cuando veamos la lógica difusa es que, bueno, la combinación ya no va a ser con la probabilidad de ocurrencia, sino con el proceso de razonamiento difuso que nos va a dar el mismo. Ahora, volviendo acá al tema de probabilidad incondicional, acuérdense que la probabilidad incondicional es la propiedad, es la probabilidad de base de cualquier variable aleatoria. Acuérdense que aquí yo tengo una probabilidad incondicional, la suma para todos los valores posibles del clima tiene que valer 1. Entonces, estas son variables. Es una variable aleatoria donde sus valores son la probabilidad incondicional, sin que aparezca otra información que me pueda modificar la probabilidad de ocurrencia del clima en un momento dado. Entonces, la probabilidad condicional es esa probabilidad que le vamos a llamar sin considerar evidencias, sin considerar ningún tipo de evidencia. Y con la probabilidad esa incondicional ya yo puedo hacer mezclas. Por ejemplo, cuando decíamos hace rato cuál es la probabilidad de que el clima esté soleado y que yo tenga caries, fíjense que ahí puedo combinar, puedo calcular la probabilidad conjunta, que no es más que la multiplicación de las probabilidades de ellas dos, porque ellas dos son independientes entre ellas. Si hubiera dependencia, y ya lo veremos más adelante, pues ya yo no podría hacer esta combinación. Entonces, eso por un lado. Entonces, yo ya puedo hacer ese cálculo de probabilidad conjunta. Y a esto es lo que clásicamente se conoce como la regla del producto, que no es más que la combinación de la ocurrencia de variables aleatorias que son independientes entre ellas. Como hemos comentado, normalmente estas son la probabilidad incondicional. Yo la podría utilizar si no tengo evidencia, pero cuando tengo evidencia, es decir, cuando percibo cosas, es decir, el vehículo se enteró de que hay un accidente, entonces ahora yo voy a utilizar esa probabilidad para tratar de tomar decisión. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que yo llegue al aeropuerto en 5 minutos si hay un accidente? Ese sería un ejemplo del razonamiento que el vehículo autónomo podría hacer. Entonces, yo ahora puedo utilizar esta probabilidad condicional, que incluso la puedo ir envenenando. ¿Cuál es la probabilidad de que yo llegue en 5 minutos si hay un accidente de tránsito y además hay manifestaciones? Entonces, es decir, que yo ahora puedo ir envenenando, enriqueciendo con mucha información que percibo del entorno para tomar una decisión. Entonces, el agente está decidiendo en cuántos minutos tiene que salir el vehículo autónomo. Entonces, si él sale 5 minutos antes con estas dos evidencias, la probabilidad de que llegue va a ser un valor. ¿Cuál es la probabilidad de que él llegue en 1 hora basada en estas dos evidencias? ¿Cuál es la probabilidad que él llegue saliendo en 5 horas, sabiendo que tiene estas dos evidencias? Entonces, él ya tiene una capacidad de tomar decisión para después escoger aquella acción que le es más útil. Función de utilidad. Evaluó las 3 posibles acciones en función de las evidencias, usando la probabilidad condicional, y después entonces va a escoger aquel que le sea más útil en un momento dado. Es de eso que estamos hablando. Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad condicional
pasa a ser un elemento muy poderoso. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga caries ya que tengo dolor de muela? Entonces ya yo empiezo a jugar con elementos que son fundamentales. Ahora, acuérdense que hemos dicho cuál es la probabilidad de que yo tenga caries, dado que tengo dolor de muela, y fíjense, dado que tenga el dolor de muela y que el día esté soleado. Fíjense que en este caso es irrelevante, entonces sencillamente pues volverá al inicial. Pero como les dije, con el ejemplo de vehículos autónomos, entre más información yo tenga, mejor. ¿Cuál es la probabilidad de que tengo caries dado que tengo una infección bucal o dolor de muela? ¿Cuál es la probabilidad de que yo llegue en media hora, dado que hay un accidente, dado que hay manifestaciones, dado que tengo mi vehículo con problemas en el motor? Es decir, que entre mayor información tenga, pues la gente va a poder tomar una decisión muchísimo mejor. Entonces, este es un poco el ejemplo que les estaba diciendo. Y fíjense que el vehículo autónomo, entonces, basado en esta información que él tiene como antecedente, si hay accidentes, la hora del día, toda esa información, entonces él va a calcular una probabilidad diferente para cada una de las posibles acciones. ¿Qué pasa si yo salgo en 1 hora? ¿Qué pasa si salgo en 25 minutos? ¿Qué pasa si salgo en 1 hora y media? ¿Qué pasa si salgo un día antes? Y fíjense que, según eso, él va a tener valores de probabilidad distintas. Él, por ejemplo, indudablemente que no va a escoger una cuya probabilidad es muy baja, la probabilidad de que llegue al aeropuerto es prácticamente nula, en el caso de los 25 minutos, pero fíjense que ya en 90 minutos empieza a ser aceptable. Entonces, si es alguien que quiere correr algo de riesgo, podría decir, yo voy a salir en 90 minutos. Pero si ya quiere estar seguro de llegar, fíjense que ya considerando salir 2 horas antes es suficiente. No tiene que salir un día antes. Es suficiente con 2 horas antes, porque ya tiene un alto grado de probabilidad de llegar. Entonces, es esto lo que la gente tiene que razonar, y en función de la mezcla, acuérdense, teoría de decisión, de la probabilidad y de la utilidad, toma una decisión que en este caso sería, por ejemplo, salir 2 horas antes. Entonces manejó la incertidumbre muy bien, tomó una acción y la ejecutó. Entonces la probabilidad condicional, en este caso, además, lo que es interesante es que seguimos trabajando con la idea de interceptar cuál es la probabilidad de que ocurra A dado B. Entonces, esa probabilidad, la intersección ahora se transforma en la regla de producto con esta expresión que nos va a ser bastante útil. Nos va a ser bastante útil, más adelante la vamos a trabajar, porque es la que nos va a permitir ahora poder desarrollar otra expresión que es bastante interesante para lo que nos interesa. Ahora, lo otro también que es importante, que quizás es lo que se expresa aquí en la lámina, es que en general, hasta ahora lo que yo he estado expresándoles a ustedes son axiomas de base de la teoría de probabilidades. Es decir, aquí yo no he complicado mucho. Regla de producto, probabilidad independiente, probabilidad dependiente, y basado en eso, pues perfectamente yo ya puedo hacer mezclas muy complejas. Fíjense que aquí tengo 2 candidatos, candidatos, por ejemplo, para un puesto de trabajo, cada uno tiene una probabilidad dada, pero fíjense que además yo lo puedo envenenar. ¿Qué pasa si gana A? ¿Cuál es la probabilidad de tener nuevos productos? ¿Qué pasa si gana B? Y entonces, con toda esta información que le voy agregando, yo ya podría hacer una decisión mucho más robusta. ¿A quién yo escogería? Sabiendo que esta es la probabilidad por sus currículos de que gane uno y otro, pero esta es la probabilidad, según su experiencia, que sea más efectivo para lo que yo quiero. Entonces, usando probabilidad de base entre esta información que estoy obteniendo, puedo hacer una combinación perfecta usando estas expresiones que estamos comentando acá, la probabilidad de A y B, o la probabilidad de A intersección B, o la probabilidad de A o B, que son expresiones
Fíjense que estas expresiones se despliegan de esta manera, pues yo esta consulta que estamos viendo acá, la he traducido en estas expresiones, probabilidad de n y a, es decir, probabilidad de que gane uno y aparezca un nuevo producto, probabilidad de que gane el otro y aparezca un nuevo producto. Entonces yo hago estas combinaciones, que es lo que estoy haciendo acá, es decir, estoy desplegando esta información acá, basado en la regla del producto, y fácilmente puedo estimar en algún momento dado cuál es la probabilidad de que yo al final, para alguno de los ganadores, en mi empresa pueda generar nuevos productos. Entonces, fíjense que no es más que combinar esto. Ahora, en el caso nuestro, aparece un fenómeno bien interesante, y es que, como hemos dicho, que entre más evidencia es mejor para mí en el momento de razonar, lo que yo estoy haciendo en mi proceso eventualmente es combinar diferentes eventos que voy conociendo para llegar a una conclusión. Esto que les estoy comentando acá se expresa a nivel de la teoría de probabilidades a través de la regla de productos. Es decir, no es más que la aplicación sucesiva de la regla del producto para estimar la prueba de ocurrencia de algo que yo quisiera. Yo aquí tengo varios eventos, pero uno de ellos es el que me interesa, por ejemplo, llegar al aeropuerto a la hora que yo quiero. Entonces, yo puedo ir descomponiendo esta ocurrencia de varias variables aleatorias y comenzando, por ejemplo, con la que me interesa, que es llegar a la hora adecuada. ¿Cuál es la probabilidad de llegar a la hora adecuada? ¿Cuál es la probabilidad de que haya accidentes? ¿Cuál es la probabilidad de que haya manifestaciones? Entonces yo después puedo decir cuál es la probabilidad de yo llegar a la hora, dado que hay manifestaciones, dado que hay accidentes, y lo antecedo por la probabilidad de que haya antecedentes, de que haya accidentes, de que haya manifestaciones. Después entonces yo puedo, en este mismo razonamiento, fíjense que aquí sigo manteniendo cuál es la probabilidad de yo llegar al aeropuerto, dado que hay manifestaciones, que hay accidentes, cuál es la probabilidad de que haya accidentes, dado que hay manifestaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que he ido descomponiendo esta expresión a partir de la aplicación de manera recursiva de la regla producto, y esto es lo que me conforma el producto, la regla de la cadena. La regla de la cadena. Ahora, en este proceso de generación de la regla de la cadena, puede que aparezcan que algunas de estas señores que he colocado acá son independientes entre ellos. Que cuando son independientes entre ellos, la probabilidad, por ejemplo, de A, dado que ocurre B, va a ser igual a la probabilidad de A. Entonces, o la probabilidad de B, dado que ocurre A, es la probabilidad de B. Entonces, yo voy a poder cambiar algunas de ellas, porque voy a conseguir que algunas son independientes, pues sencillamente por la multiplicación de ellas. Por ejemplo, si la probabilidad de que haya accidente, dado que hay manifestaciones, son independientes, pues sencillamente la probabilidad de que haya accidente la que yo estaría incorporando. Eso es un poco lo que estoy diciendo. Entonces, esta regla de la cadena va a terminar simplificándose por las variables aleatorias que son independientes entre sí. Bueno, eso entonces permite que yo pueda, por un lado, hacer estas simplificaciones, pero también puede suceder lo mismo con la variable que estoy analizando. Si es independiente, como dijimos antes, también la podría eliminar. Es decir, si la probabilidad de que yo llegue a la hora adecuada no depende de que yo me haya bañado o no, y yo tenía el bañarme o no como una de las variables iniciales acá, pues sencillamente la expresión donde aparece el análisis de bañarme o no, pues la voy a eliminar, porque no tiene ningún sentido para mí mantener pues ese análisis en mi regla de la cadena. Entonces, fíjense, empiezo yo a hacer una mezcla en la regla de la cadena entre probabilidades condicionales que me establecen relaciones de dependencia entre los eventos con relaciones, sin relaciones no condicionales, porque hay independencia entre ellos.
Entonces, eso me va simplificando mis expresiones. ¿Ok? La probabilidad de que yo esté hinchado, dado que tengo dolor de muela y caries, si suponemos que el dolor de muela no me determina el hinchamiento en mi cara, entonces pues es igual a la probabilidad de que esté hinchado con caries. Es decir, no tengo que analizar esto. Es un poco lo que les comentaba. En este proceso de reducción de la complejidad de la regla de la cadena, pues yo voy haciendo esta eliminación. También puedo hacer también simplificaciones por relaciones de equivalencia. Por relaciones de equivalencia, donde, fíjense que acá la probabilidad de que ocurran ellos dos, dado que tengo caries, pues las puedo descomponer. ¿Cuál es la probabilidad de que me duele la muela dado caries o la probabilidad de que esté hinchado ya que tengo caries? Entonces, yo puedo ir simplificando mi regla de la cadena combinándolo identificando relaciones condicionales independientes o identificando equivalencias en mi expresión. Pues me simplifica mucho pues, la vida. Es decir, esta regla de la cadena, que originalmente sea esto, mezclando las condicionales independientes y relaciones de equivalencia, al final termina siendo expresiones mucho más sencillas. O cuando no existe ninguna relación de dependencia, porque las elimino, pues entonces termino simplificando una expresión de este tipo en una expresión mucho más sencilla. Entonces, fíjense, normalmente las reglas de la cadena terminan siendo simplificadas por las relaciones de independencia que identifique, por las relaciones de independencia condicional o por las relaciones de equivalencia que pueda ir identificando. Entonces, todos estos elementos hacen, pues, que el proceso de razonamiento, si se dan cuenta, lo que les estoy diciendo es el proceso de razonamiento estocástico, porque este es un tipo de razonamiento estocástico, es basado en la regla de la cadena, a la cual le incorporo todas estas estrategias para resolver o minimizar o reducir la expresión que está detrás de la regla de la cadena. Entonces, esa es la base del razonamiento aproximado. Pero otra cosa también que podemos ver es que podemos usar algo que viene de la teoría de probabilidades en el ámbito de la teoría de agentes para un proceso de diagnóstico, que es una tarea muy importante de un agente, que él pueda diagnosticar qué puede estar haciendo. La regla de Bayes nos permite hacer eso. Fíjense que la regla de Bayes lo que me está diciendo es que la probabilidad de B dado A no, es igual a la probabilidad de A dado B, probabilidad de B y probabilidad de A. Entonces, esta expresión de Bayes me permite hacer un análisis del diagnóstico. Cuando yo hago un diagnóstico, me interesa saber qué me causa, cuál es la causa de un problema. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a percibir son los efectos. Entonces, yo como conozco los efectos, voy a tratar de determinar cuáles son las causas que me están generando ese efecto. Por ejemplo, si tengo dolor de muela, quiero tratar de ver qué me está causando el dolor de muela. Y usando la regla, puedo tratar de analizar. Por ejemplo, si yo tengo nariz húmeda y quisiera saber si tuviera meningitis o no, yo podría utilizar la regla de Bayes. Fíjense que aquí tengo probabilidades, la probabilidad de tener meningitis, la probabilidad de tener la nariz húmeda y la probabilidad de tener la nariz húmeda dado que tenga meningitis. Entonces, el agente mío que detecta que tengo la nariz húmeda puede utilizar todos estos valores para establecer si se tiene meningitis. Entonces, fíjense que la regla de Bayes me está permitiendo a mi agente hacer diagnóstico. Por ejemplo, para la medicina, esto es clave, porque le permite hacer una aproximación estocástica mucho más eficiente que, por ejemplo, lo que haría un individuo individualmente, blanco y negro. Deja de ser binario, sino que es basado más en información histórica que me permitió determinar esto. Porque, por ejemplo, esta probabilidad de yo tener la nariz húmeda
dado que tengo meningitis, lo he podido extraer desde lo histórico. Entonces lo que estamos hablando es que finalmente vuelve a aparecer la regla de la cadena, pero considerando que ahora todos los efectos son independientes entre ellos. Entonces no es más que el producto de todos los efectos que me causan la causa. Es decir, el hecho de que yo tengo las caries va a depender del dolor de muela, del hinchamiento, pero el dolor de muela y el hinchamiento son independientes entre ellos. Si no fueran independientes, acuérdense que tendríamos que irnos a la regla de la cadena básica para hacer ese proceso recursivo que les comenté. Pero para un diagnóstico más efectivo, yo puedo suponer esta independencia entre los efectos, y fíjense cómo esta expresión queda bastante robusta para poder hacer diagnósticos. Entonces, eso es un poco lo que se trata de hacer. Es decir, que yo voy a establecer la caracterización de un proceso de diagnóstico basado en los diferentes efectos que podrían estar generando el problema que estoy analizando. Entonces, el problema de diagnóstico para los agentes, usar la teoría de Bayes pasa a ser un elemento crucial. También, como el marco de incertidumbre, el agente puede utilizar la teoría, por ejemplo, de Bayes, las bases de la teoría de Bayes, para determinar entre varias alternativas cuál puede ser la causante. Por ejemplo, si yo quiero ver si lo que tengo es meningitis o gripe, entonces, ante un mismo síntoma, probabilidad de tener meningitis, dado que tengo la nariz húmeda, y la puedo comparar con la probabilidad de tener gripe, dado que tengo la nariz húmeda, fíjense que puedo determinar probablemente lo que tenga. Al comparar el histórico de ellos dos, en este caso, por ejemplo, porque por estarme quedando menor que 1, en este caso es más probable que tenga gripe a que tenga meningitis. Es decir, que lo que es interesante es que incluso esta forma de razonamiento me permite hacer comparaciones entre incertidumbre. Entonces, hemos dicho varias cosas interesantes. Una primera, que con la regla del producto que me deriva en la regla de la cadena, puedo hacer un proceso de razonamiento estocástico que, basado en lo que percibo, puedo llegar a conclusiones. Usando además en ese proceso de razonamiento eliminación de variables que no están relacionadas a lo que estoy analizando, o según la dependencia o independencia entre ellas, hacer simplificación en la expresión matemática, para finalmente poder llegar a una conclusión en función de lo que estoy percibiendo. Por otro lado, puedo también usar la regla de Bayes para tomar decisiones entre alternativas. Entre diferentes alternativas puedo usarla, pero también la puedo utilizar para hacer tareas de diagnóstico. Tareas de diagnóstico que le permitan a la gente pues, ser mucho más eficiente. Entonces, la teoría de probabilidad